Los abogados previsionales defensores de jubilados y pensionados nos adelantan información importante sobre los pagos de las jubilaciones y pensiones de ANSES, de los aumentos y de lo que les corresponde cobrar. Así que a continuación, vamos sin más a escuchar toda la información que tienen para contarnos. El impacto de las jubilaciones para los que no tengan 30 años de aporte. ¿Arrancamos para explicar el tema? Vamos, dale. Arrancamos con el primero. Entonces, los que tengan 30 años de aportes, los que no deben preocuparse son, vamos a ser claros, los que no se tienen que preocupar, en principio, ¿no? Son los que tienen 30 años de aportes, los que pueden acceder a la moratoria 24.476, que vos estás del otro lado que no tenés la menor idea de lo que te estoy hablando, y el resto, lo que, digamos, si vos no tenés 30 años o no podés acceder a las moratorias, el resto, ¿a dónde, Cristian? A los botes. A los botes, porque acá no se salva nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tratar en pocos minutos de que vos entiendas qué es lo que te queda para hacer. ¿Qué es lo que te queda para hacer? En 22 días. En 22 días. Si no haces lo que nosotros te decimos en 22 días, chau, sonaste o olvídate de la jubilación y nos vemos en Valencia. Entonces, vamos a la próxima, dale. Entonces, los que tengan 30 años de aportes es el extremo legal mínimo. O sea, nosotros te decimos siempre que vos para poder tener una jubilación tenés que tener dos extremos legales. Una es la edad, 60 o 65 si sos mujer u hombre, y contar con 30 años de aportes, que es el mínimo. Vos podés tener, te computan hasta 35, pero vos podés tener hasta 48 y judicialmente se pueden hacer valer esos aportes para que aumente tu jubilación, porque sí, por supuesto, tiene que aumentar. Después hay que chequear, porque vos decís, sí, yo tengo los 30 años de aporte, tengo los recibos, no solamente 30, tengo 37. Entonces, cuando llegás al 0, los 37 no están. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que chequear que esos aportes estén en ANSES y que el empleador lo haya pagado, porque también puede ser que esté en ANSES y vos decís, te aparece en la sábana de aportes, pero en el cómputo no. ¿Por qué? Porque no te pagaron los aportes. Ese es un delirio que pasó una vez que un asesor legal, un director legal dijo, si el aporte no está pago, no se considera. Una locura, porque si el aporte no está pago, lo que hay ahí es un crédito a favor de AFIP que no fue contemplado en su momento y que AFIP puede ejecutar al empleador que no pagó. ¿Qué tiene que ver el empleado con todas estas cuestiones? Pero la realidad es que vos vas al escritorio de ANSES y no te lo toman. Entonces, tenés que chequear que los aportes estén en ANSES y que el empleador lo haya pagado. ¿Cómo te fijas? La sábana de aporte tiene varias columnas y una de esas columnas es que se demuestra que se pagó y si está en cero es porque no se pagó. Sí, eso es porque hay gente que no entiende cómo funciona el sistema, ¿viste? Te dicen, no, bueno, si no te dicen aporte es porque tu guita no está. En realidad, la plata entra y sale todos los meses, ¿no? Hay una cuenta de capitalización individual o una cuenta de jubilatoria individual donde estén los aportes de cada persona. Esto, si a vos te tendrían que haber aportado, andá, como decís vos, reclamale al empleador. Sí, tal cual. Que el futuro jubilado no tiene la culpa. Es que el Estado tiene el derecho. Y aparte, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me llamó un señor ayer, me dice, no, yo quiero reclamar porque tenía 7 años en el 89. Andá a conseguirlo. Claro, andá a conseguir el empleador, una oficina. Conseguirlo, imposible. Bueno, después también hay que ver que el autónomo, el monotributista, tenga todo pagado en regla y no que tengan deuda, porque a veces se presenta, tienen deuda y los mandan de vuelta en ANSES porque tienen que ver a su contador o a un abogado, que sería más conveniente. Obviamente vamos a cuidar el gremio, ¿no? Para que nosotros podamos hacer la liquidación para que vos pagues, porque hoy, si vos tenés turno y sos monotributista y autónomo y tenés ese error, te mandan de vuelta y como los turnos son después del 23 de marzo, cuando vos sacás un turno de vuelta ya no existe la moratoria y chau, nos vemos otra vez en otro lado, ¿no? Esto para que la gente lo entienda no es algo que decís, bueno, voy a pago fácil, garpo y ya está. Esto en realidad vos tenés que llevar una liquidación. Si sos autónomo o monotributista tenés que llevar una liquidación al ANSES hecha, actualizada, firmada, con un montón de cuestiones que la mayoría de la gente no, voy y me jubilo. Esta la hace usted, doctora, ¿no? Sí. Excelente. Tengo buenas referencias suyas. Bueno, gracias. Próxima, vamos. Entonces, los que pueden acceder a la 24.476, viste que te dijimos que tener 30 años de aporte o con la moratoria completar la 24.476. ¿Qué es la 24.476? Una moratoria que las primeras que yo utilicé cuando me daban un carnecito blanco que hace 20 años que te daban en ANSES. Vos con esa moratoria, nosotros cuando arrancó esta moratoria la jubilamos a la gente desde nuestra oficina directamente, no hacía ni falta que ir a ANSES. Después algún día dijeron, no, nadie se puede jubilar si no nos da la mano a nosotros. Entonces dijeron, bueno, a partir de ahora el trámite que antes se podía hacer virtual en el año 2006, hoy se hace presencial. Fíjense, en vez de ir para adelante, fuimos para atrás. Entonces, esta moratoria, que era una moratoria que está vigente, que es atemporal, o sea que no tiene un límite temporal,
te permite, desde que vos cumpliste los 18 años hasta septiembre del 93, digamos, que vos puedas regularizar tu situación previsional. En el caso, vamos a la próxima, en el caso de un hombre que cumple 65 años hoy, puede adquirir o, digamos, regularizar la situación previsional desde cuando cumplió 18 años al mes siguiente, que sería marzo del 78, hasta septiembre del 93, que estos son 15 años y 7 meses. O sea que para completar estos años de aportes, los tiene que tener aportes de septiembre del 93 en adelante. Si vos lo tenés, no, yo tengo 10 años de aporte, sí, pero si están en este periodo, son aportes simultáneos, es más, no se puede comprar moratoria. No solamente que puedas acceder o no a la moratoria, sino que te calce para jubilarte. O sea, exactamente. Que esta moratoria te dé los resultados que pide la ley para jubilarte. Ahora vamos al caso de las mujeres, vamos a la próxima de las mujeres. Las mujeres de los 60 años, obviamente, al tener menos edad, obviamente que cumplen 18 años más tarde, lo cumplen en el 83, entonces pueden comprar 10 años y 7 meses. Pero pueden completar ¿con qué? Con hijos. Exactamente. Con hijos, si vos cobraste la asignación universal, te dan 3 años por hijo. Si tenés un hijo discapacitado o adoptado, 2. Una locura que siempre digo, ¿cómo puede ser que un hijo discapacitado valga los efectos previsionales menos que uno que cobró la asignación universal? Son cosas que pasan. Sí, esto también es lo que yo decía hace un ratito, de que las moratorias mueren por sí solas. No claro. hace falta ponerles un fin. ¿Qué es lo que dice claro. Gisela, ¿no? O sea, que en realidad, si vos haces una nueva moratoria, cuando le clavás... Sí, hay que trabajar sobre estos tiempos. Claro, entonces vos le clavaste septiembre del 93 y vos ves que el país empieza a tener trabajo registrado y se empiezan a regularizar, eso vos lo dejás. Entonces, cada vez necesita esto. Cuando salió, las mujeres entraban derecho viejo. Sí, o sea, entraban con los 30 años. Claro. Termina siendo un embudo, un cuello de botella, porque como la morsa, ¿viste? Se va achicando y no va pudiendo la gente, o el hombre y la mujer, acceder con los aportes que tienen. Entonces, cada vez son menos. Vos fijate cómo funcionan las distintas moratorias. Esta, por ejemplo, llegaba hasta el 93, porque es más o menos donde se controló la hiperinflación. Sí. Después del 93 fue hasta el 2003. ¿Por qué? Porque se habló sobre el tema de la informalidad laboral. Después el tema de la inflación. O sea, las moratorias vienen a suplir problemas macroeconómicos. Exactamente, 93. Después vino 2003, después vino 2008... inclusive hoy hasta el 2012. Sí, y un problema estructural transversal, ¿no? Que tiene que ver con el mundo laboral irregular. Claro. Básicamente que no se Algo que está haciendo Salta, nunca. El gobierno de Salta, con respecto a eso, que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, una enfermera tiene trabajo temporario. Para obligarlas a pasar a planta permanente, el gobierno las intimaba que antes de fin de año compren esos 10 años de aporte más los hijos, para blanquearlas, es decir, estaban cometiendo una locura, más que no conseguían turno en plena fiesta, que no tienen cómo las del interior viajar, obligadas para poder ser planta permanente. Gobierno de Salta. Bueno, eso el mayor empleador en negro siempre fue el Estado, ¿no? O sea, eso lo sabemos, que hay miles o tal vez millones de monotributistas vienen del Estado o no. Sí. Es así, entonces... Enfermeras que están hace más de 10 años en negro, o sea que necesitan ese trabajo. Y no puedo decir que es temporal, porque están un mes y no van más. Si las ponen temporarias, las tienen como contratos de potenciar. Como contrato temporario. Sobre todo el gobierno, ¿no? Lo hace con gente que está en el interior. Y obviamente también lo he visto con empleados de bancos, empresas privadas que están obligándolos para un retiro, anda a comprar esos 10 años más tus hijos. Una locura. Claro, lo que pasa es que... Banco Macro, por ejemplo. En las intimaciones, porque vamos a decir, nadie puede obligar a jubilar a alguien hasta los 70 años. Si te dicen antes de los 70 años que te tienen que jubilar, vos agarrás y hacele, no va a ser, la decisión es mía, despedime y ya está. Esto es, claro, excepto a los empleados del Estado. Entonces, pero también tiene que cumplir con los 30 años de aporte, por eso... Sí, o más, y que no está mal que los empleadores también lo hagan, que digan, mira, regularizar esta situación previsional, pues ya a los 70 también el empleador tiene derecho a renovar su staff por alguien más joven, y también hace falta que los más jóvenes ocupen el lugar ese, porque obviamente se tiene que reciclar el trabajo, ¿no? Bien, próximo, vamos. Entonces, faltan 22 días, acá estamos con el tema, faltan 22 días para que se termine la moratoria. Esto es una emergencia, pasame a la próxima. Esto es lo que nosotros necesitamos, vamos a hacer un consultorio de jubilados en modo emergencia. ¿Por qué en modo emergencia, Giselle?
Gisela, porque esto se acaba. Sí, tiene fecha de vencimiento, es el 23 de marzo. Hay distintos proyectos ya presentados en el Congreso para que se prorrogue. Uno en particular, que es el que estamos trabajando, que acá el doctor Alessandro me estuvo ayudando y asesorando, que es para modificar el artículo de la ley, como decía, de plan de pago de deuda previsional, que es la que establece justamente que la prórroga se hacía solamente por 2 años. Sí. Entonces lo que yo quiero es que se modifique ese artículo para que sea automática esa renovación, esa prórroga, cada 2 años, pero por un periodo de 10. Por lo menos pensando que en 10 años quizás se pueda solucionar el problema estructural que tenemos, que son las irregularidades del mundo laboral y todo este trabajo que la gente hace, pero que no tiene sus aportes, que no tiene el reconocimiento como para llegar a esos 30 años que se necesita. Por otro lado, hay que decir que estamos transitando en el último año y pico que lleva gobernando Milei una política muy agresiva con las personas mayores en términos generales. Por eso no hay ninguna expectativa que antes del 23 de marzo tengamos esta prórroga, no solo por cómo se plancharon las jubilaciones a partir de salir de la fórmula que teníamos para ese aumento que se hacía mes a mes, no solo planchar eso, congelar el bono desde el mes de marzo, atentar contra la salud de las personas mayores, sacando medicamentos del Vademecum y limitando la cobertura, ¿no?, que tienen los medicamentos del PAMI para jubilados y jubiladas. Digo, la verdad que la política que lleva adelante el gobierno de Milei es sumamente agresiva, Sí, aparte, para todas las personas mayores. ¿Por qué cuando uno llega al poder mira con tanto desprecio y con tanta lejanía a los adultos mayores? Yo me acuerdo cuando Cristina decía, ¿cómo le dijo el viejito millonario, no, el viejito Marrete, que le había regalado unos dólares? Ahora Milei con esta política que la madre se favoreció y se jubiló por estas moratorias. Sí, también no es comparable, no. Hay cosas que no son comparables, porque una cosa es el lenguaje que se puede utilizar, que no es apropiado, y otra cosa son las políticas y el pensamiento, porque como vos decías, la madre del presidente, y a ver, conozco un montón de diputados, diputadas, senadores, algunos familiares los he jubilado yo, y hoy están despotricando contra la moratoria. Sí, claro. previsional. Sí, igualmente Ahora, no fue solamente este gobierno. No, 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 Hace no. 3 gobiernos que vienen Sí, estafando porque a los el jubilados, que sacándole incluyó, poder porque adquisitivo. acordate, vamos a ser honestos. Vos hablás de... No, pero pará, el fallo Badaro... La moratoria se dieron en un Pará, gobierno. pará. Es verdad lo que vos decís. Es de Sí, verdad. no todos los gobiernos son iguales y todas las políticas en materia de seguridad social son iguales. Digo, no hubo, y esto, o sea, lo podemos discutir cuando quieran, digo, no hubo desprecio por las personas mayores ni en el gobierno de Néstor ni en el gobierno de Cristina, como sí lo hay en este gobierno, por ejemplo, como también lo hubo en el gobierno de Mauricio Macri en su momento, y tampoco lo hubo en el gobierno anterior del Frente de Todos, a pesar de que nos costó, yo siendo parte de ese oficialismo, muchísima lucha en la calle para tener la moratoria, porque en un momento parecía que incluso ese gobierno que se suponía representaba a sectores populares y que tenía una empatía especial por las personas mayores, casi no la firma a la prórroga de la moratoria, hay que decirlo. Tenemos la ley que tenemos, el plan de pago de deuda previsional, por un trabajo que se hizo en el gobierno anterior. Hoy es este gobierno que mantiene, ¿no?, el superávit fiscal a costa de las jubilaciones. Sí, vos abriste y dijiste, vamos a debatirlo, no hay problema. Yo creo que es algo transversal y vamos a hacer un poquito de historia y no tanta historia. La primera historia hago el fallo Badaro. El fallo Badaro fue del 2002 al 2006. ¿Quién era presidente en ese momento? Del 2002 al 2006, donde los jubilados perdieron un 88,6%. Ahí arrancó la cuestión, que ya había arrancado para atrás en el 90 y pico y qué sé yo, ¿no? Pero vamos a hablar desde de esta parte de estos años. Entonces, ahí tuvimos un inconveniente. Después vino, producto del fallo Badaro, y las instigaciones y digamos, las presiones del ámbito internacional, porque la Argentina iba a recibir una fuerte sanción, es que sale la ley de movilidad. La ley de movilidad fue lo mejor que le pasó a la Argentina, la 26417, que fue la que sacó en el gobierno de Cristina. Bien, esa jubilación lo que hacía era muy injusto con los que se jubilaban, porque tenían que seguir haciendo juicio, pero a medida que se iban jubilando, se iba mejorando todo. Entonces,
vino el fallo Badaro, después vino un momento de gran bonanza para los jubilados. Pará. Al mismo tiempo absorben las AFJP y quedan 120.000 beneficiarios de renta vitalicia sin cobertura. Muy bien, ahí está, perfecto. Sí. Entonces después seguimos. Después vino Mauricio Macri en el marzo del 2018, donde las jubilaciones mínimas estaban muy bien, tenían un muy buen valor, y vino Mauricio y cambió la ley de movilidad. Cuando cambia la ley de movilidad, ya de arranque, en el empalme la afana un poquitito. Y después empieza a aumentar la inflación, y cuando empieza a aumentar la inflación, la ley de movilidad que habían impuesto ellos no alcanzó para alcanzar a la inflación, con lo cual ahí perdieron los jubilados. Después vino Alberto Fernández, y Alberto Fernández dijo de ninguna manera voy a permitir que Mauricio Macri le haya robado lo que le robó un 21% a los jubilados. Entonces hizo una nueva ley de movilidad, suspendió la ley de movilidad durante un año, él dio por decreto, saco y firmo, le dio menos de lo que había aumentado la inflación, y después vino la ley de movilidad, y con la ley de movilidad también lo más impactante fue 2023, donde hubo un 111 de inflación y un 211 de aumento jubilatorio. Al revés, 211 de aumento de inflación, 111 de aumento jubilatorio. Gracias. Entonces, hubiera estado bueno que fuera, estaba bueno. O sea, ahí ya teníamos que modificar todo lo que veníamos diciendo. Tal cual. Entonces lo que digo es que sí es muy loable la inclusión previsional, que eso sí tiene un sello de Kirchner, pero después a los que ayudó a los que no tenían aportes, y a los que tenían aportes los destrozaron. Todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos. Después llega Milei, deja que se licúen las jubilaciones durante 4 meses de inflación más alto. En marzo se toma para mí la decisión más inteligente de los últimos 20 años, que es poner la inflación como ley de movilidad. Lo más fácil era. Y ahora ya me parece que ya no depende tanto... No, ahí no sé si vos lo que estás diciendo como que fue una buena decisión lo de la inflación, dejar solo por inflación. Si hubiera estado bien la jubilación, ponele marzo del 2018, lo hubieran hecho y hubiera estado perfecto. Solamente la inflación para mí nunca es como suficiente que sea la variable de ajuste para nada, en definitiva, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de las jubilaciones, porque en definitiva lo que se busca es no tener inflación. Entonces, ¿qué pasaría? No tendrías nunca ningún tipo de movilidad, claro. Entonces, no estarían nunca recuperando nada ni mejorando sus condiciones. El caso lo que hay que hacer es la combinación. Pero el tema es la combinación. Siempre dijimos que la fórmula que funciona es la que combina, ¿no? La variación salarial más el IPC. Y tener, como planteé yo en su momento, desde el despacho que presentamos el proyecto, una cláusula gatillo también. No, pero la cláusula gatillo soluciona todo, que estoy de acuerdo 100%. Pero la realidad es que, y no te lo digo por vos, por supuesto, pero la cuadratura del círculo ha hecho que los jubilados, dicen, che, combinamos esto con esto, la mayoría quiere mezclar índices y en realidad es la ley de movilidad tiene inflación y otra cláusula. Con gatillo se soluciona. Quiero poner una cuestión. Que está bien lo que vos hablaste desde el fallo Badaro y el tema de los aumentos en esa época. Pero también tenemos que ver de dónde veníamos, de jubilaciones congeladas de la década de los 90, que en el gobierno de Duhalde y después el gobierno de Kirchner, lo que hizo, después de una gran crisis que fuera del 2001, empezar a aumentar a alguien. No era lo ideal, pero a alguien, que fueron los haberes mínimos. Eso fue en un contexto muy de emergencia que después derivó en el fallo Badaro, porque sí perjudicaron a los otros que habían aportado. Cris, no podés justificar. No, es que no justifico. Es que hay que mirar ¿sabés qué pasa? todo. No, pero está bien, pero eso a mí me tiene hinchada las guindas, con todo respeto, no con vos, por supuesto, sino la situación. Hinchado las guindas me tienen eso de que ayudamos a algunos. No ayudemos no hay derechos mejores para lo de la mínima, como pasa con un bono, y un derecho menor para los que aportaron toda su vida. No hay un derecho privilegiado, hay un derecho. Lo que yo te digo, que es el fallo Badaro, ese fallo que vos dijiste, que la Corte dio. El más importante de la historia argentina. Es en base a una decisión de emergencia total que veníamos la del año 2001. Ahora, emergencias y urgencias, ¿no? Urgencia. Pero Badaro que dijo que le aumenten a todos. Claro, bueno, y ahí se sancionó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner esa ley de movilidad que fue muy buena, lástima, en periodos inflacionarios. Por eso, lo que sostiene la diputada es que me parece que lo que salvaría la situación es que en épocas de bonanza y de crecimiento los jubilados ganen
como Pero cualquier con cláusula- trabajador. pero con Y en cláusula épocas gatillo. y en épocas de pérdida económica como es esta, de alta inflación o de inflación cero, en este caso, que se acompañe con una cláusula gatillo. Igual, Es lo de más todo- conveniente. Mirá, de vos todo- fijate, Cristian, la misma fórmula de movilidad de Cristina fue la misma que la de Alberto. Claro. Y fíjate la diferencia de Porque la no bonanza funcionó y el en desastre etapa de atar las inflacionaria. cosas. No funcionó, por Sí. eso faltaba y por eso no importa para mí el color del gobierno Sí, de claro, turno, eso ni hablar. no importa, esto Sí. tiene que ser política de Estado, por Sí. eso la cláusula gatillo era lo que promovíamos Claro. y no importaba quién era el presidente, lo que importaba era que no funcionaba la fórmula porque faltaba esta cláusula gatillo que pudiera compensar en momentos que la inflación se desbordaba. Digo, ahora en momentos donde se supone que pongo entre comillas, digo que no tenemos inflación, comillas, ¿no? Sí. Porque no sé si es tan así. Digo, porque la verdad que cuando uno va al supermercado, Pero por las cosas supuesto. aumentan, después no se refleja Sí, en el índice sí. del INDEC. No sé qué está pasando, pero la realidad es que usan ese número para no aumentar y planchar las jubilaciones. Bueno, yo